suelte el oxígeno porque hay poca disponibilidad en la parte del aire ambiental. Y así ese poco oxígeno que lo tenía mi cuerpo por el glóbulo rojo pueda mantener una adecuada oxigenación, ¿correcto? Ahí tú tienes el metabolismo del eritrocito. Si tú te das dando cuenta y eres inteligente, esta es la vía de N-medio, ¿correcto? Es una vía donde yo utilizo la glucosa y la comienzo a degradar. Glucosa, glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, fructosa 1,6 difosfato, gliceraldehído 1,3 difosfato, gliceraldehído 3 fosfodigliceraldehído, 2 fosfodigliceraldehído, piruvato y lactato. Entonces yo te pregunto, en esta vía, ¿cuántos ATP genero? 2. ¿Cuántos NAD genero? 2. ¿Cuántos piruvatos genero? 2. ¿Cuántas moléculas de agua genero? 2. 2. Ahora, la siguiente vía, recuerda que aquí estos 2 ATP para el eritrocito es lo máximo, es lo mejor. ¿Sí? ¿Qué pasaría si esta enzima que me transforma de glucosa a glucosa 6-fosfato deja de producir el cambio? ¿Qué pasa? Pierdo un ATP. Si pierdo un ATP, ¿qué es lo que pasa? Básicamente el eritrocito se vuelve rígido, como vamos a ver. La otra vía es la vía de las pentosas. Va a partir de la glucosa 6-fosfato a formar 6-fosfogluconato, ¿correcto? Y esto tú estás viendo que se da un proceso de oxidación a un proceso de reducción a través de un proceso de peroxidación, ¿correcto? Por el otro lado, estoy viendo qué cosa, la vía de la hemoglobina reductasa. ¿Cómo yo puedo tener justamente de metahemoglobina a hemoglobina cuando se reduce? ¿Y qué es lo que se forma para poder generar esto? Y finalmente tengo la vía de Lewis-Berry-Rappaport, que justamente me habla de la vía del 2,3 difosfoglicerato para poder soltar justamente el oxígeno de la hemoglobina y llevarlo a los sitios donde no hay oxígeno cuando yo tengo el aire ambiental sin oxígeno o una vía de anaerobiosis. Ahí ustedes están viendo el metabolismo del eritrocito. Lamentablemente, ustedes van a tener que saber esta vía, ¿sí? Y yo sé que es repetitivo, fastidioso, engorroso, molestoso, pero hagan el esfuerzo porque es la única y la última vez, ya no lo van a ver luego. Yo sí les digo, por eso es que lo que no les gusta se quedan acá y están en casa. Qué difícil de más, tan difícil. Sino que hay cosas pues que tienes que chancar para el examen para poder pasar, caballero. ¿Qué te dice el video del doctor Benigno y qué te sugiero yo? Que sepas por lo menos lo más básico, de glucosa 6-fosfato. ¿Cómo se llama la enzima? Hexokinasa o hexocinasa, que es una de las enzimas más importantes en el metabolismo de quién? Del eritrocito. ¿Y por qué es importante? Porque transforma, ¿correcto? Transforma esta sustancia, ¿sí? De ATP a ADP. ¿Qué más? Si yo te preguntara, ¿cuál de estos me va a dar ATP? ¿Y cuál es el último? Fosfenolpiruvato a piruvato. La piruvatoquinasa es la que me da el último ATP. El principio y el final son una de las enzimas más importantes. Y aquí tengo otra enzima que me va a generar ¿qué cosa? La formación de ATP. El fosfoglicerato sinasa o quinasa de ADP me forma ATP. Recuerda que aquí tú estás viendo el balance neto de la glucosa. Esta glucosa se está transformando a glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6 bifosfato, a gliceraldehído 3-fosfato y sigue a 1,3 bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato y termina casi en fosfenolpiruvato hasta piruvato. Todo este balance me da ¿qué cosa? Me da 2 piruvatos,
2 ATP, 2 NAD con hidrogeniones, correcto, y me da 2 moléculas de agua. ¿Sí? Ese es el resultado neto de este balance. Ahora, si no fuera poco, tú puedes seguir viendo este mecanismo. Glucosa, glucosa 6-fosfato, hexoquinasa, fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, isomerasa. Y estás viendo también que de fructosa 6-fosfato pasas a fructosa 1,6 y fosfato. Desde aquí, desde la glucosa 6-fosfato, pasas a la vía de la pentosa, pero a través de qué enzima, de la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa. Esta vía, justamente, para las vías justamente de las pentosas, ¿sí? Recuerda que me va a tener que dar el 10% de ATP. ¿Sí? Aquí arriba yo veo cómo se genera una de oxidación a una reducción. ¿Sí? Recuerda que acá yo necesito poder mantener la oxidación de la membrana de manera adecuada. ¿Y cómo lo hago? De oxidación lo tengo que pasar a reducción. No se olviden de eso. ¿Sí? Ahora, mira, ahí es importante que tú tengas en cuenta eso. ¿Sí? A ver, porque no hice ni siquiera su examen. Ayer lo hice, nada más y ya me llegó. Por respecto a lo que es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato, recuerda que es una enfermedad congénita, aquí dice, ligado al cromosoma X, es recesivo, correcto, se piensa en personas que vienen del África, en varones, gente del Mediterráneo, gente de Asia, correcto, sí, y se da justamente esta crisis de tipo hemolítica por infecciones, por Fabavins, ¿qué es? Fabavins. Esa. Por habas. ¿Alguien? ¿Alguien que sabe inglés? A ver. Uy, ¿en serio? Ale, ¿no? ¿Y si le viene? Claro, no, picha. Ahí está, pues las habas. No estoy diciendo hacer. Pues hay inglés, ¿no? Por eso es que en la carrera ustedes tienen inglés hasta el último nivel, ¿no? Y les piden, adicional a eso, un idioma más. ¿Por qué les piden eso? Porque saben que son ociosos y no les gusta el inglés y no les gusta el idioma. Entonces el médico debe saber, en mis tiempos se debe meter inglés, ¿no? Y el inglés básico, ¿verdad? Bienvenido, les toca vivir en esta generación. Antimaláricos, antipalúdicos, correcto, las sulfas. Y mira, recuerda, esta afectación de esta enzima glucosa 6-fosfato de hidrogenasa que estás viendo acá, correcto, es la misma pregunta de examen. Es la enzima que participa en la vía de las pentosas fosfato, la cual le genera el 10% de los ATP, produciendo el ATPH. Esta sustancia, NADPH, o si te preguntara cuál es el rol de la NADPH, es para producir glutatión reducido. ¿Qué quiere decir eso? Yo necesito oxidar las sustancias que van a dañar al glóbulo rojo. Si yo no tengo este NADPH, la oxidación que le toca a la membrana la va a destruir, la va a alterar, y si la altera, ya fue el eritrocito. Porque ¿qué le van a hacer? Mira, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato provoca la ausencia de glutato reducido, volviendo los glóbulos rojos un blanco susceptible de daño oxidativo. Daño oxidativo es destruir el citoesqueleto, alterar el citoesqueleto. Si alteran el citoesqueleto, la deformación y la elasticidad desaparece como propiedades básicas y hace kabum, hemólisis intra o extravascular. Por eso es la importancia de esta enzima llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.
gracias a este NADPH, yo genero, ¿qué cosa? El control del estrés oxidativo. Ahora, ¿cómo cursa? Acá está, mira, por si acaso te lo pregunto. Ictericia, aumenta de vasos, megalia, aumenta el tamaño del vaso, dolor abdominal en la parte posterior, ¿sí? Los glóbulos rojos cambian de tamaño, cambian de forma. Y mira cómo está tu orina parece a la Coca-Cola, parece café. ¿Sí? Si quieres te la puedes tomar. No te la tomes. A ver. La deficiencia de la piruvato quinasa, no te olvides, es otra alteración importante. Nuevamente, son hereditarias, esta es autosómica recesiva. Y esta piruvato quinasa, ¿de acuerdo? Es la última desde acá. ¿Sí? Esta es la enzima que está afectada. La que pasa de fosfenol piruvato a piruvato. Por eso es necesario saber eso. Pero siempre el inicio, la parte del medio y la parte del fin. O los sitios donde me genera ATP o NAD. No me olviden de eso. ¿Qué sucede cuando hay este defecto? Yo no voy a poder transformar el fosfenol piruvato en piruvato, porque está alterada esta enzima llamada piruvato quinasa. Y por ende, como esa transformación generaba ATP que pasa por el eritrocito, se queda sin ATP. Entonces tenía dos, ahora tiene solamente uno, y como uno no hace nada, ¿sí? Y si no puede hacer nada, pues lo que va a provocar es un déficit de ATP, y esto genera rigidez, y esa rigidez genera que pueda explotar o embolizar de manera extravascular. Deficiencia de piruvato quinasa, deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Dos cosas bastante distintas, ¿correcto? Uno es daño oxidativo, otro es rigidez y hemólisis. El eritrocito recuerda que su tiempo de vida media es entre 100 a 120 días. Los factores de maduración, correcto, del eritrocito, ¿cuáles son? La vitamina B12, la vitamina B6, correcto, sí. Esas son las vitaminas que generan los factores de maduración. Vitamina B12 y ácido fólico para sintetizar ADN del eritrocito. Vitamina B6 justamente para la síntesis de proteínas del grupo E, no te olvides de eso. ¿Ya? El vaso. En el vaso tenemos dos funciones muy importantes. Una que es un reservorio de un eritrocito. Ahí vamos a tener los eritrocitos. ¿En dónde? En los senos venosos y en la pulpa roja. Y son liberados, ¿por qué? Por una estimulación del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Correcto? Pueden elevar el 1 al 2% el hematocrito, pero si sabemos dónde se van a destruir, se destruyen en los senos esplénicos, ¿correcto? Y en estos senos esplénicos, con las partes sinusoidales, se destruyen los eritrocitos anormales, no flexibles, ¿correcto? Sí. Los que tienen alteración del citoesqueleto, sobre todo, los que tienen esa rigidez. Ahora, dentro de la formación de la hemoglobina, ¿dónde se inicia? ¿En qué estadio? Se inicia en el estadio eritoblasto policromatófilo y termina su formación en el 20% en la fase de reticulocito. Recuerda que el glóbulo rojo pertenece al 95% del peso seco del eritrocito. Y han visto ustedes también en la práctica, ¿correcto? Las constantes corpusculares, el volumen corpuscular justamente de la hemoglobina, volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y aquí están los valores. Uno es para el volumen, uno es para la cromía y el otro para saber la concentración, el porcentaje de hemoglobina dentro del eritrocito. Es por eso que aquí tienes los índices hematimétricos o también llamadas constantes corpusculares. A su lado ustedes tienen aquí a los valores de la hemoglobina para hombres y para mujeres. Además hago y recalco lo siguiente. Ahí ustedes tienen las fórmulas acá abajo, ¿sí? Para poder hallar los valores de cada uno de ellos. Así que no se hagan.
Aquí está, hematocrito sobre glóbulo rojo por 10, hemoglobina sobre glóbulo rojo por 10, concentración de hemoglobina corpuscular media, hemoglobina sobre hematocrito por 100. Profe, no pregunte eso. No, yo no pregunto eso. Pero para tu examen de repente sí. ¿Ya? La aportación de la hemoglobina, recuerda, la hemoglobina consta de 4 unidades, por eso es tetramérica. Tiene 2 cadenas beta, 2 cadenas alfa, pero recuerda que cada una de estas unidades o cadenas va a tener un grupo que se conoce como el grupo M, que representa el 4% del peso de la hemoglobina. En su interior que voy a contener un átomo de hierro para su mecanismo. Este hierro al final va a estar rodeado por la protoporfirina número 9, justamente para su metabolismo y formación y degradación de esta sustancia. Mientras que la globina le corresponde ¿qué cosa? Aminoácidos y las cadenas alfa y beta propiamente dichas. Pero si yo quiero saber cómo se forma la hemoglobina, es fácil. Para formar hemoglobina necesito dos cosas. Substituir por enzima A, que proviene del ciclo de